Bien, pues hablemos en continuación con lo que vimos en el otro vídeo sobre el reseteo. Hablemos de los manicomios, asilos, hospicios, que son las prisiones, las cárceles de los rebeldes, de los humanos rebeldes que querían el bienestar de la humanidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque no es ninguna coincidencia de que estos asilos, hospicios, manicomios, que son todos idénticos y que están en los mismos edificios que no pertenecen a ese tipo de actividad, de repente aparecieron todos en el mundo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, 1800 y algo, justo al principio, justo cuando estaba Napoleón también. Y estos sitios eran prácticamente cárceles para la gente que no podía aceptar los cambios impuestos con fuerza en el mundo, y también para aquellos que estaban resistiendo, estaban en contra, porque existían humanidades que estaban en contra, reinos enteros que estaban en contra de el nuevo orden mundial que ya había empezado en el siglo XVIII. Justo en el siglo XVIII, con lo que fue el acabado o el fin del antiguo régimen, el antiguo mundo, ¿no? A nosotros se nos ha adoctrinado a pensar, a entenderlo eso como la caída de la monarquía absolutista, cuando realmente no es así como es la historia verdadera. Fue muy trabajada, y evidentemente los enemigos del nuevo orden mundial que ya empezó. Por eso no me gustan mucho estos youtubers de hoy en día que siempre asustan a la gente con el nuevo orden mundial. Si es que esto ya existe, se implementó ya hace 300 años, o sea que estamos prácticamente en la última etapa del nuevo orden mundial. Pero bueno, los que estaban del viejo orden, del antiguo orden, luchaban, querían de nuevo la energía libre, querían la vida que había antes, que era el remanente de lo que quedó de los grandes imperios del pasado. Y era una persecución de los reinos libres y de la gente libre pensadora, que todos fueron destruidos. Después de unas 2 generaciones aproximadamente, que vamos a decir así, por así decirlo, justo al principio del siglo XIX, ya el poder establecido está bien implementado, pero todavía existía en ese periodo gente que no quería, gente que no estaba de acuerdo. Entonces se crean estas prisiones formales, manicomios, hospicios, que se convierten en sitios de casa de locos, ¿no? Por así decirlo, que donde se mezclan, porque efectivamente había locos verdaderos que tenían problemas genéticos, pero también se metía allí a la gente que estaba en contra del nuevo orden mundial. Lo que es el hecho de que son los mismos edificios con la misma arquitectura significa que hubo un plan muy urgente y que usaron los edificios que quedaron de antes, después de los reseteos que hubo cuando Piranesi, el italiano, ponía en pintura y en todo lo que ponía, pues todo lo que quedó del mundo después del reseteo. Tenían prisa para arrestar a todo el mundo que estaba en contra, y tenían que usar cualquier edificio que les venía en mano. Por eso usaban estos manicomios, o sea, estos edificios tipo neoclásicos. Vamos a ver cuáles son unos puntos, ¿no?, referente a esto, porque debido a estos manicomios que fueron creados por ellos, está clarísimo que hubo antes del reseteo de 1700, hubo una civilización mundial que tenía la misma arquitectura. ¿Por qué? Porque estos edificios que veis aquí, que son los manicomios, pero también son los edificios de gobierno político y de otro tipo de edificios, son los mismos en América, desde la punta norte hasta la punta sur, toda Europa del Este, norte, Rusia con la Tartaria, muchísimas partes de Asia también, incluso Asia Central, incluso en África hay ciertos sitios así, pero son un poco diferentes en África, allí pasó otra cosa, y Australia también, por supuesto. Y por tanto, esa civilización que había antes vivía en armonía, tenía energía libre gratuita, tenía mucha espiritualidad y tenía muchísima tecnología avanzada. Y también el segundo punto referente a esto es que en este tiempo de la implementación del nuevo orden, existía este elemento de divide y conquistarás, pero todavía existían muchísimos reinos como Tartaria. Por eso Tartaria se esfumó, la esfumaron ya para 1850, que es la segunda mitad del siglo XIX, ya desapareció. ¿Por qué? Porque Tartaria fue el último remanente. No fueron los más importantes, ¿no? Porque Tartaria fue un remanente del antiguo imperio mundial con el mismo idioma antes del reseteo, pero fue el último remanente y por eso tuvo que desaparecer, ¿no? Y esa energía libre. El mud flood, que es la inundación de barro, esa inundación que cubrió muchísimos metros de barro a muchísimas casas. También el hecho de que solamente o sea que el barro, este mud flood, ocurrió en el siglo XIX, significa que algo ocurrió durante este proceso de implementación forzosa solamente 100 años después del reseteo. O sea, hubo el reseteo y después 100 años más tarde ocurrió el mud flood. O sea que algo ocurrió allí muy acelerado
para que de hecho se dijo claramente en el año 1900 por parte de estudiosos del Reino Unido y también antes, que se veía muchísimos días y muchísimas semanas al año que caía polvo y tierra desde el cielo. Es fascinante. Y estos papeles existen en inglés antiguo en las universidades británicas. Lo que es también un hecho curioso es que esta sociedad moderna que se ha creado, prácticamente nosotros hoy en día somos un resultado de la sociedad moderna implementada, bueno, moderna entre comillas, en el siglo XIX. O sea, prácticamente todo lo que tenemos hoy en día tiene su origen en la implementación del siglo XIX, junto con los huérfanos, que son nuestros tatarabuelos, que no conocían a sus padres. También el hecho de que la población de antes, que existía antes del siglo XIX, o sea, que los que vivían en el siglo XVIII y antes, era otro mundo, totalmente diferente, no tiene nada que ver. Era energía libre y estas cuestiones. Vamos a hacer unos puntos que voy a resumir. Primero, el colonialismo y el imperialismo. Aquí tenemos una cuestión muy interesante porque el imperialismo, realmente estuvo en su apogeo en el siglo XIX, pero la gente piensa que este imperialismo empezó desde hace muchísimo tiempo y que simplemente el siglo XIX fue el apogeo, cuando realmente fue mentira. Se reescribió la historia y se ha puesto muchísimos más años en la historia para que la gente pensara que el colonialismo lleva desde el año 1500, ¿no? Con los españoles y portugueses, cuando realmente lo que llevó tenía 50 años o menos, ¿no? Pero era ese control. ¿Qué hacían los poderes coloniales? Enviaban muchísimos investigadores o exploradores en todas las partes del mundo para que llegaran con el reporte de decir qué es lo que pasó después del reseteo, porque no se conocía, existía un total desconocimiento de qué pasó, por ejemplo, en Canadá, en Australia, en América, en muchos sitios después del reseteo, ¿no? Y por eso se enviaban tantos, era la época de la exploración por parte del Imperio Británico y todo este rollo. Y esto, por ejemplo, es un caso, por ejemplo, que alguien me dirá, bueno, tienes un ejemplo, la India, que supuestamente el colonialismo indio de India tuvo dos etapas. La primera, según la historia, desde 1740 hasta 1858, o sea, más de 100 años, que dicen que fue control económico vía the East India Trading Company, y luego dijeron que solamente en 1858 es cuando realmente el Imperio Británico, Reino Unido, invade India. India fue invadida oficialmente en 1858, o sea que lo que nos dijeron antes de que hubo 114 o 18 años de control económico vía East India Trading Company, eso fue mentira. No fue la invasión ocurrió en el siglo XIX. Pero bueno, así es como nos quieren meter esto del imperialismo. Otra cuestión, las ciudades vacías de América del Oeste, en lo que se llama el Wild West, ¿no? Cowboys y todo ese rollo. Esto es un marketing. Lo que ocurrió allí es que se vaciaron las ciudades de América del Oeste, o sea, lo que es Estados Unidos y Canadá, para la subsiguiente repoblación que tuvo lugar durante muchísimo tiempo. Por eso tuvo tanto tiempo, dijeron que la costa oeste era salvaje, ¿no? Era salvaje porque la han quitado del mapa y luego tuvieron que repoblarla. Cataclismos. Primero, la destrucción de Tartaria. Tartaria fue destrozada por completo, y otras grandes naciones que hubo allí, que eran naciones libres. O sea, Tartaria desapareció en 150 años de todo, la quitaron de todos sitios. Y Cataclismo, paréntesis, ellos son el remanente de los que había antes, no son los originadores de todo esto, son lo último que quedaba. El cataclismo en el hemisferio norte, que es toda el área del Polo Norte que vemos en los mapas, Monte Urbano. También, ¿qué pasó allí? Un cataclismo para destruir toda esa área fronteriza, para que pensemos que allí solamente hay hielo y frío, cuando allí realmente había muchísima vida e interconexión con todo lo que había, los continentes que están en el centro del mundo, ¿no? Con esa montaña que sale en el libro de Enoch y en otros textos. Mucha destrucción por parte de ¿qué? En Norteamérica, especialmente en América del Norte y América del Norte, lo que es desde México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos. Hubo muchísimas ciudades estilo romano, pero no tiene nada que ver con el Imperio Romano, las han destrozado por completo para que la gente no supiera que realmente Norteamérica está plagada de ciudades romanas, igual que en Italia. Y esto es algo que se sabe muy bien por parte de los técnicos de estudio.
la industrialización y todo esto que no fue una industrialización de que se creó la máquina de vapor o que se crearon la tecnología, la gente era primitiva con su campo, con su cerdito y de repente pues cada una llegó la tecnología de maquinaria industrializada. No, fue una reintroducción de lo que ya existió en su momento y esta reintroducción solamente se sintió el efecto en 1840. O sea, a partir de 1840 se sintió de lleno la reintroducción de la tecnología que existió desde siempre, pero que ellos pusieron las manos sobre ella y nos quitaron el derecho de saber. Y simplemente, pues claro, como pasaron las generaciones que había antes, nosotros que nacimos después, o nuestros abuelos o bisabuelos, pues nos pensaban que simplemente, bueno, lo inventó alguien. Alguien inventó el ferrocarril y la máquina de vapor y ya está, y qué felicidad, ¿no? Lo que es este esfuerzo mundial, se ha hecho un esfuerzo mundial con las expos, hemos visto expos. ¿Por qué las expos? Las expos eran la forma masificada de que empezaron, por cierto, las expos empezaron en 1860, fue la primera, o sea, justo después de la industrialización, que fue la reintroducción. ¿Por qué? Porque los que controlaban el poder tenían las manos sobre la tecnología y las expos fueron la forma masificada de presentar esta tecnología reintroducida a las nuevas generaciones que fueron cortadas de sus abuelos o que realmente fueron las nuevas civilizaciones, que fueron muchísimos de ellos fueron clones, no fueron hechos por parte artificial. O sea, la humanidad nueva tuvo que recibir este conocimiento, pero según ellos lo dictaban. No nos dieron todo de golpe, como tenía que haber sido, por ejemplo, para darnos teléfonos móviles con portátiles, con internet, etcétera, igual que hubo en el pasado. Los asilos, los hospicios o las casas de locos, que son asylum en inglés, pues son los sitios que empezaron a aparecer igual en ese siglo XIX, entre 1800 y 1840, justo cuando empezó la industrialización, empezó a aparecer los hospicios y manicomios dentro de estos edificios neoclásicos que se dio decreto orden para que allí se metieran a los rebeldes y a los que no estaban de acuerdo con el nuevo orden mundial. Medicina moderna, que por decir moderna no significa que sea buena, no digo nada porque no merece la pena. Medicina moderna y educación, que es un control de la población. Es un control de la población y de hecho ir a la escuela de forma obligatoria también se implementó por esa razón. No por la razón, obviamente es importante, porque si no seríamos unos analfabetos, pero no es el único modo. O sea, tú podrías ser un gran sabio, muy culto, sin ir a la escuela. Y podrías saber más que uno que va a la escuela. Simplemente es la forma como se hacen las cosas. Los trenes de huérfanos que hubo iglesias que estaban administrando a los huérfanos y luego hubo trenes de huérfanos, que ya sabéis que hemos hablado de cómo es la reconstrucción de la humanidad mediante ingeniería genética, que esto ya sale en las mitologías griegas y de otros pueblos, y se repoblaron muchísimas áreas del mundo con los trenes de huérfanos por todas partes. También los masones han reestructurado la masonería. La ciencia empezó a ser algo obligatorio para toda la población y es cuando se metió la Tierra al globo con su curvatura, con este tipo de pelotas flotantes. El sistema central bancario, bancos mundiales, los bancos del mundo para controlar la economía. O sea, esto empezó ya en 1800 y algo. No es algo de este siglo XXI ni es algo de hoy en día con los reptilianos, para nada. Y el comunismo, el comunismo junto con las dos guerras mundiales, el comunismo primero destrozó China, India, la Rusia, que es la antigua Tartaria. Este comunismo, según tengo entendido, fue comunismo junto con clonación. Ojo, y también lo que vino después, que fue lo último, ya lo más cercano a nosotros, las dos guerras mundiales que destrozaron la antigua arquitectura, porque tuvieron que bombardear muchísimos sitios. Se destrozó, Alemania fue arrasada por completo, o sea que fue importante destrozar la arquitectura, y todo lo que quedó del conocimiento de Europa Central. Europa Central, que tiene ese área del alemán, y Europa del Este. Alemania, que la gente dice Alemania, pero es que en alemán, Alemania es Deutschland, y Deutschland, si separas las palabras, es Deutsch y Land. Land es land, tierra, y Deutsch es Dacios o Dacios, depende de cómo quieres pronunciarlo.
es la tierra de los dacios. Los dacios, las tribus de los tracios, dacios y todos los demás, que existieron muchísimo tiempo antes, se extendían por toda Europa hasta Britania, hasta Escandinavia y hasta China y Tartaria y hasta los Cárpatos y hasta el Mediterráneo, incluso hasta el norte de América. Por tanto, hay muchísimas mentiras allí. Tuvieron que esto está muy relacionado con Alemania, con Deutschland y con otros pueblos que son los pueblos como de los Cárpatos, como Rumanía, que tiene el único pueblo que tiene una relación con los demás pueblos romances, y los Cárpatos junto con otros sitios como el Tíbet y las pirámides de Egipto y otras tantas áreas del mundo están interconectadas. Se interconecta todo, o sea, todo está interconectado. ¿Cuál es el asunto con lo que son el estilo neoclásico? Hay arquitectura neoclásica en el mundo, todos los países del mundo prácticamente tienen los mismos edificios, lo que significa que hubo un gobierno mundial antes de otra población. ¿Qué pasó? Pues que hace 100 años, en el siglo XX, a principios, en el año 1900, concretamente entre 1890 y 1910, 30 años por ahí. ¿Qué han hecho esta gente? Pues todos los edificios de Europa, incluso de América, fueron cambiadas las fechas en la entrada. En muchos edificios, incluso en el Reino Unido, yo me fijaba, tenían 2 fechas, como por ejemplo ocurrió incluso en Alemania. Hay un caso muy particular, que hay un edificio que en Hamburg, pone construido en 1900 y comisionado en 1490. Tú no requerías de 400 años para construir un edificio. ¿Por qué? Porque estos edificios ponía efectivamente comisionado en 1400 y algo, en 1500 y algo, en 1600 y algo, en 1300 y algo, pero luego ponía construido en 1900. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo tremendamente para, a finales del 19, principios del 20, poner estas fechas sobre todo los edificios neoclásicos, para que la gente pensara que de repente se le dio al mundo, a la gente, el deseo por construir enormes edificios impactantemente impresionantes por todos sitios, incluyendo los países nuevos de América del Sur y Central, que se crearon hace 250 años. Fue justo cuando empezó todo este rollo. Lo que es también el hecho de que, bueno, ya sé que hay muchísimo patriotismo en todos los sitios, pero yo he dejado el patriotismo porque es un insulto a mi inteligencia y yo quiero ser humano. Lo que es más importante, las partes históricas, un resumen o una conclusión final. ¿Qué partes son importantes en cuanto a la reescritura o a la historia reescrita? Primero, hacer desaparecer por completo, por lo menos para ti y para mí, porque existe, pero no tenemos acceso, la energía libre, infinita, gratuita, atmosférica, tipo Tartaria, con las cúpulas y con las antenas. También decir que todos los edificios fueron creados solamente hace 100 años, ¿no? Como es el estilo neoclásico. Todo fue creado hace 100 años. 1880 o 90, 1900, ya está. Inventar que el colonialismo tiene una historia más larga de lo que tiene. Pues, o sea, decir que el colonialismo lleva 3, 4 siglos o 5 siglos, que es mentira. También crear un espacio tremendamente grande entre lo que son estos hospicios o manicomios y la caza de las brujas, para que la gente pensara que las brujas fueron cazadas hace 600, 700 años y que los hospicios son de hace 150 años, cuando realmente todo fue al mismo tiempo. Lo que son la caza de las brujas son mujeres y hombres también, pero la mayoría fueron mujeres que no eran brujas, eran sabias conocedoras de las medicinas naturales, que son ultra definitivas y sabían todos los secretos de las plantas, de los animales y de la naturaleza. O sea, prácticamente eran médicas, doctoras, que sabían todo, y claramente pues tuvieron que desaparecer por parte de esta quería decir algo pero mejor no me escapo. Y luego está el hecho de que fueron cambiadas las fechas de las fotos, los mapas, las pinturas y los edificios, por supuesto, y se inventaron los arquitectos. Y sabéis, aparecieron de repente muchísimos arquitectos brillantes que de repente con 25 años de edad, sin experiencia, construyeron los más supremos, definitivos, ultra impresionantes edificios. Y hoy en día tienes que tener, para que seas un arquitecto, que te den un proyecto como este tipo neoclásico, tienes que tener 40 años de experiencia y tienes que tener barba blanca para que tengan confianza en ti. O sea, pero antes no, antes era todo el mundo podía ser arquitecto y construirlo, y la gente no tiene ningún conocimiento. Si es que de verdad, tío, es que... Y luego están las historias inventadas de lo que es los fuegos y los incendios de Norteamérica, que si tomas una lista hay por lo menos 100 en cada ciudad, ¿no? Y curiosamente
curiosamente le dio a todo el mundo, a todas las ciudades de América, incendiarse, de Norteamérica, Estados Unidos, uno por uno, cada año, ¿no? Así de repente, pero ya desde entonces no pasó nunca más. Artificialmente creados, obviamente, todo el mundo sabe. Y ya está, pues diría entonces como conclusión final que lo que nos separa a nosotros hoy en día, tú y yo, como sociedad, de lo que fueron los antiguos que tenían energía libre, tenían armonía, tenían espiritualidad, tenían tecnología, tenían ultra definitivo internet en todo, nos separa aproximadamente 200 años, 250 años. De lo que son por lo menos los remanentes. Fascinante, impactante, impresionante. A mí también me impactó y me gustó muchísimo. Y obviamente pues hay que tener un ADN abierto para para poder aceptar todo esto. Y bueno, si no lo aceptas tampoco pasa nada, me da igual. Simplemente pues en base a la libre expresión, mejor expresarse libre y estar abierto que estar siempre con el mismo aburrimiento de siempre, con los ovnis que vienen del espacio exterior, planetas flotantes. Y nos veremos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantes. Hasta la próxima.